la emocionalidad te va a definir todo. Mejor dicho, tu camino como trader va a depender siempre de la emocionalidad y la psicología que tengas. Después de ser el mejor analista técnico que puede haber en este país, en el mundo, pero si tu psicología es mala, no va a haber proceso que sea positivo y funcional. Familia, bienvenidos. Gracias por estar acá. Muy contento de tenerte. Y como de costumbre, en nuestro segundo episodio les traigo una invitada mujer. No es común encontrar mujeres traders, pero bueno, hoy la tenemos acá en nuestro salón y queremos entonces compartir con ella un rato y hablar sobre diversos temas desde sus inicios y hasta actualmente qué hace. Entonces, sin más preámbulo, Cata Trader, bienvenida. Gracias por estar acá. Buenas noches, muchísimas gracias, Jonathan, por la invitación. Espero que pueda aportar con toda mi experiencia a la gente que no conoce sobre trading y que también hace parte del mundo de los traders, pero que tienen una experiencia diferente a la mía. Bueno, muy bien. Háblanos un poquito de ti. Cuéntanos qué haces, cómo fueron estos inicios, cómo conociste el trading. Yo creo que fue más o menos hace 8 años. Conocí el mundo del trading a través de un compañero de la universidad. Estudié con un profesor universitario, yo hacía mi carrera de contaduría y algo me llamaba, o sea, todo lo de la bolsa, los términos financieros, era más fuerte como toda la pasión que sentía yo como por los temas financieros que por los mismos contables. Entonces, de ahí encontré un profesor que se dedicaba y me contaron que hacía trading hace 15 años. Entonces, con él me capacité. Empecé un proceso, pero fue súper duro porque fue un proceso de mucho contraste. Se supone que cuando vas como de un mentor, las cosas se te hacen fáciles, pero en realidad todo, desde el principio al trading, es muy, muy difícil. Ok, en estos inicios, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Háblale un poquito a la audiencia sobre cómo fueron estos inicios y qué fue lo que te llamó la atención de esta profesión. Bueno, en sí me llamaba la atención, pues por lo que siempre he sido financiera, me llamaba la atención todo lo de las bolsas. Pero sabemos que se necesitaban capitales muchísimo grandes, muy grandes, como para que tú pudieras incursionar como en ese mundo. De ahí empezó a entrar acá a Colombia los mercados que ya eran como para minoristas, lo que la gente conoce como binarias. Luego el Forex empezó a tener una capacidad como minoritaria, que a través de un broker, un intermediario, podías hacer como eh, tu mercado, ¿cierto? Hacer donde poner y cerrar posiciones a través de un broker que era el que hacía todo el proceso. ¿Qué broker usabas en ese momento? Active Trades, hice markets en su momento para Forex porque inicialmente hacíamos Forex, también hicimos binarias, yo creo que todo el mundo ha pasado por ahí alguna vez. Eh, Eso me hizo como muy fuerte a nivel de segundos, de minutos, una trader más escalpera. Me fortaleció en el oro, que fue como lo que me dediqué o lo que dediqué a estudiar durante mi proceso. ¿Qué tipo de trader eres? Ahorita que nombras el scalping, el intradía, el swing, ¿cuál es su fortaleza o cuáles fueron esos inicios? Bueno, yo mira que yo inicié y creo que he pasado por todas las etapas. Creo que cuando uno hace como un verdadero análisis técnico, tienes que pasar desde el día hasta el minuto, ¿cierto? Yo normalmente soy una niña que se caracteriza por rallies, por dar movimientos. No me gusta entrar y salir del mercado constantemente, sino esperar la oportunidad correcta para hacer que esa inversión corta, porque yo creo que casi todos los que estamos en este mundo o la gente que está entrando nueva son minoristas. Hay que es una realidad, nadie entra con grandes sumas de dinero a hacer trading, sino que lo ven como una opción de tener un ingreso extra, de poder sumarle a su calidad de vida. Entonces, para mí lo más importante es que con baja inversión puedas lograr un recorrido más amplio en el trade y eso pues me convierte como en una trader de rallies, yo lo llamo así. Rally es, ¿cómo defines un rally? Un rally es una secuencia de velas o un movimiento que sea, digamos, dentro del intradía, o sea, dentro de entrar en la operación en día, pero que sea un movimiento.
no que sea simplemente un spy, Ok, o sea, tú tomas la secuencia una secuencia de de, muchas de velas, velas. exactamente. Decías al principio que tuviste un mentor, un profesor. ¿Cómo fue ese acercamiento? Háblanos un poquito sobre ese comienzo. Bueno, John, como te contaba, pues fue difícil, fue una de las experiencias creo que más duras porque obtuve el conocimiento muy rápidamente. Fue un curso de, digamos, acelerado mientras hacía paralelamente mi carrera, pero fue un golpe. O sea, para mí fue una frustración completa. Yo recuerdo algo que me pasó, que me marcó muchísimo en ese tiempo, y fue que yo metí una operación dictada, porque lógicamente si tienes un mentor, asumes que ese mentor es como el que sabe el camino. Tú tomas la educación, te preparas, pero el guía es el que te dicta la entrada. Listo. Abrir una operación y desplazarte en cuestión de 10 minutos, el oro, sacarte $200 que en ese momento eran mucho y siguen siendo, pero pues en ese momento representaba gran parte de la cuenta que tenía. ¿Cuánto tenías más o Tenía menos? 3.000 en ese momento, pero esa operación ya venía de una racha. El profesor decía que los traders siempre tenemos rachas y creo que no es así. Creo que cuando tenemos malos momentos, en realidad es porque no estamos viendo algo que el mercado nos está diciendo. O sea, nosotros por cualquier causa externa, porque la psicología tiene que ver mucho con la operativa, estás omitiendo algo que el mercado te está diciendo porque tu visión está nublada por cualquier situación que no tenga ajena al mercado. Entonces él me decía que teníamos rachas y yo creía porque lógicamente era mi principio, pero ahora creo que no es de rachas, es cuestión más de que estamos omitiendo información. O sea, ¿piensas que a este mentor le hacían falta cosas? Creo que sí, creo que el Que el profe, profe no te esté mirando ahora yo porque creo que sí. te da un golpe. Yo creo que sí me va a ver. Eh, Creo que le faltaban elementos. Ciertamente en el camino que yo ya he hecho, lo recorrí estudiando, corregí todos mis errores, sigo corrigiéndome porque no hay un trader perfecto. No significa que no tengamos pérdidas, sí las hay, las sigo teniendo. Las afronto de otra manera porque lógicamente es el curso normal de todo proceso. Pero creo que le faltaban elementos, elementos que yo conseguí como con el día a día, con el enfrentarme al mercado, con enfrentarme al gráfico, con enfrentarme a otro tipo de algoritmos o de matemáticas que en el camino pues ya se fueron presentando y eso me ha fortalecido bastante. O sea, este camino en su inicio no fue sencillo, como ella lo está comentando, y piensas que hubieron frustraciones, quizás elementos que te hicieron pensar, no, yo no voy a estar en ese camino. O sea, háblame un poquito sobre eso. Yo creo que a todos nos falla, o sea, creo que aún a mí, creo que a cualquier trader le pasa que llega un momento en que su operativa no es tan satisfactoria o crees que no te da lo que realmente debería de estar dando, digamos, su operativa y creo que te lo preguntas muchísimas veces. Este trabajo es de una capacidad y de una fuerza para sostenerte en él impresionante, creo que te demanda muchísimo. Te demanda a nivel cognitivo y te demanda mucho a nivel emocional. Ahora que tocas el tema emocional, ¿qué factores emocionales se deben considerar para las personas que llegan nuevas o inclusive las personas de una comunidad? ¿Cuáles son estos factores que se deben considerar importantes al momento de operar? Bueno, hay que tener varias cosas en cuenta. Yo creería que en la parte emocional, pues tener fuerza, no tener miedo a la pérdida, que es bastante difícil. Yo recomendaría algo que creo que es muy importante y es que no operes con necesidad. O sea, no cojas el trading porque tienes una necesidad y necesito un dinero rápido. Eso no va a pasar. Si haces eso, vas a entrar y vas a perder por obligación, porque el trading es muy psicológico y si uno opera bajo la necesidad de tener que ganar, te aseguro que el rojo y la pérdida va a ser súper grande, O sea, además de conocer elementos técnicos, tienes que también fortalecer tu parte mental. mental y emocional. Me gusta mucho la frase que acabas de dar, por ejemplo, los miedos. Uno cuando entra en un negocio, en cualquier situación, siente mucho miedo. Cuando estamos operando, uno siente que el corazón se le acelera, que las manos te sudan.
tuviste estas sensaciones? O bueno, ¿cómo tu cuerpo respondía ante ese tipo de situaciones? Bueno, al principio horrible, o sea, se sentía frío, se sentía que sudabas, tenías miedo cuando entraba la operación y empezaba de pronto el rojo, porque lógicamente cuando entramos en la operación sabemos que de una estamos rojos por el spread. Entonces, esa sensación, no sé, esa adrenalina, es miedo, aun cuando tú tengas la convicción de que entraste en el precio exacto, que tienes la estrategia adecuada, que el movimiento se te va a dar, no, la sensación no se va nunca. Creo que con el tiempo se minoriza, pero se minoriza porque creo que le perdemos el valor al dinero. A mí me parece que el trading con el tiempo hace que el dinero pase a ser simplemente un número. Entonces ya no hablamos que perdí $200 y los paso a pesos y te estoy diciendo, Jonathan, perdí 1.000.000 de pesos hoy, ¿qué voy a hacer? Si lo pasas y al principio todos hacemos eso, cuando haces esa conversión empiezas a afectarte psicológicamente. Entonces con el tiempo uno minoriza o le pierde el miedo o le pierde el valor, por decirlo así, pues entre comillas, al dinero O sea, es como una evolución de pasar de pensar en dinero a pensar en un número. en un número. El miedo es algo que te frena, inclusive en cualquier cosa de la vida, y más en ese aspecto de las inversiones. ¿Cómo crees que el miedo puede superarse en un futuro? A nivel de trading, John, yo creo que el miedo solo se quita operando, no hay otra forma. O sea, cada vez que entras al mercado es la única manera de superar el miedo, la pérdida, esa. Cuando te enfrentas a ese rojo y ya no te importa, sabes que mañana lo vas a lograr, siempre con un rojo controlado, con una buena gestión. Creo que es como lo más importante. No hay forma de cambiar el miedo si no es enfrentándose a él. Vale, cuando uno inicia, uno siente miedo, inclusive teniendo una cuenta demo. ¿Qué piensas de eso? Pues en cuanto a operar una cuenta real o demo. Bueno, yo creería que no deben de operar cuentas demo, la verdad. ¿Por O qué? sea, creo que para probar una estrategia, si estamos hablando a nivel técnico, sí debes de hacer el backtesting normal, porque lo que necesitamos es saber cuántas veces es positiva esa estrategia frente a una operativa. Pero la emocionalidad te va a definir todo. Mejor dicho, tu camino como trader va a depender siempre de la emocionalidad y la psicología que tengas. Entonces, puedes ser el mejor analista técnico que puede haber en este país, en el mundo, pero si tu psicología es mala, no va a haber proceso que sea positivo y funcional. O sea, ¿consideras que con el tiempo el miedo se te quita de alguna manera, operando lógicamente dinero real? Sí, dinero real. Las demos te quitan la emocionalidad. Entonces, claro, coges una cuenta de 10.000 y empiezas a meter unos lotajes que en la vida tú vas a meter. Entonces, empiezas es como un juego y empieza a perder eso, a perder. Entonces, testeas y dices, de la cuenta de demo a 20.000, a 50.000. Todos somos Todos, rentables todos allí. somos todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque no existe esa emocionalidad. Pero cuando le metes ya el miedo, la frustración, cuando le metemos la pérdida real, cuando es dinero de verdad, entonces ahí viene y juega ya otra situación, entonces tienes que enfrentarte, entonces por ende no recomiendo operar demo en ningún caso. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas o amigos que se inician en este mundo? ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, les diría primero que el trading es una profesión, que hay que dedicarse a ella, tal así como te dedicas a la medicina, a la economía, a cualquier otra profesión, desgasta tiempo, dedicación, conocimiento y se lo merece. Creo que se merece todo el respeto y se merece toda la dedicación que uno pueda meterle al mismo. Creo que si te gusta este mundo, hay que hacerlo de forma responsable. No se dejen guiar por las estafas que ya conocemos, no le den dinero a nadie, no permitan que operen por ustedes. Pueden tener guías, sí creo que hay que tener un buen mentor. Creo que es una parte fundamental de todo el proceso si vas a hacer trading. Un buen mentor, eso sí que no esté queriendo pues como sacar ventaja de las situaciones. Pero si te atrae, hazlo con responsabilidad, hazlo con dedicación, estudia, esfuérzate y pues toca enfrentarse al miedo porque en realidad es un trabajo difícil. ¿En qué momento te diste cuenta de que
esto iba a ser tu camino de vida? ¿O cuándo diste ese clic? Ay, bien, tengo algo que decirte, creo que desde muy niña. Yo recuerdo que una vez estaba viendo televisión, me estaban pasando las noticias y pasaban la zona, pues, como lo de la bolsa. Yo le decía a una tía: "Ay, yo cuando sea grande quiero ser eso". Y él me decía: "No, eso es imposible porque se necesita mucho dinero y hay que estar en los Estados Unidos". Entonces, bueno, eso se quedó así, yo siempre veía esas noticias, veía la bolsa, veía. Cuando ya el mercado permitió llegar a él, entonces en ese momento, aún sin terminar mi carrera, decidí, yo dije: "No, a mí eso es lo que me apasiona lo financiero, me apasionan los temas, macroeconómicos, entonces por ahí es mi raíz, por ahí es mi camino", y antes incluso de graduarme, me metí en ese mundo. ¿Cuál crees que fueron esos hábitos que te ayudaron a permanecer en este mundo, no? Porque acá en el podcast hemos tocado el tema de la constancia, la disciplina. ¿Cuál crees adicionalmente a eso que fueron esos hábitos que te Yo, ayudaron? mis hábitos, creo que fue la dedicación constante, o sea, fue diaria. No ha pasado un solo día donde yo no mire mercado. Todos los días lo veo, así no vaya a entrar. Siempre, siempre reviso qué está haciendo porque para mí es, digamos, ya hace parte de mi rutina diaria. Aunque no opere, necesito saber en qué punto está el gráfico para yo poder entender cuando yo vaya a entrar qué es lo que estoy esperando y por qué lo estoy esperando. O sea, tú ya ves el gráfico y lo tienes pintado en tu mente. La verdad, ha sido un proceso, es de muchos años. Alguien que tiene una frecuencia diaria de estar repitiendo algo que hace, pues, todos los días de su vida, creo que se le vuelve como una parte de sí mismo. Entonces, si yo veo el gráfico y lo miro y en realidad lo entiendo, es como si me hablara un lenguaje entre, o sea, él me provee a mí de toda la información que yo necesite en corto tiempo. O sea, yo lo veo y ya no necesito muchísimo tiempo ni muchísimas horas para entenderlo, como lo hacía anteriormente, no. Ya de una yo puedo saber dónde están los puntos donde quiero trabajar. Operabas mercado real, oro, y después más tarde hiciste índices sintéticos. ¿Puedes decirme sus diferencias? ¿Por qué te gustó más el mercado de los índices? Y bueno, hablarnos un poquito sobre tu experiencia. Bueno, John, mira, hay muchas cosas que uno lee o escucha o incluso se las dicen a uno de las dos realidades, ¿cierto? Yo no puedo decir que sintético es ya un mercado. Para mí él es un algoritmo que simula un mercado real, ¿cierto? ¿Que cuál es de los dos es mejor? La diferencia es que, mira, si eres analista técnico, como lo soy yo, que tengo mi fortaleza en eso, voy a poder manejar cualquiera de las 2 gráficos, porque para mí son gráficos, ¿cierto? Para el que quiere hacer Forex, tiene que tener en cuenta que tiene que tener una educación un poquito más financiera. Tienes que entender qué te dice un PIB, o sea, todos los datos macroeconómicos que mueven un activo, una materia prima o el oro o una divisa, tienes que tener algún conocimiento previo de ello, porque si no, pues una fundamental te va a cambiar todo el panorama que tengas técnicamente. ¿Cuál es la fortaleza en esos sintéticos? Es que primero son 24 horas, 7 días a la semana, lo que te permite manejar tu tiempo. Significa que puedes tener otra labor diaria y llegar a casa y dedicarle unas cuantas horitas a ver el gráfico y poder producir un dinero extra a través de eso, de un análisis de un gráfico. Entonces, para mí, recuerden, no lo llamo mercado para que no generemos como esa controversia, pero sí es un algoritmo y es un gráfico estadístico. Entonces, creo que el análisis técnico de un trader de Forex es totalmente aplicable a los sintéticos. ¿Por qué me gustan? Creo que te estoy explicando la facilidad de horarios, la facilidad de poder acceder a ellos en cualquier momento del día, cualquier fin de semana, que estés en casa y que tengas tiempo. Segundo, que la cantidad de dinero para operar en Forex, pues, es mayor. Los locales te requieren porque tienen un apalancamiento diferente los brokers. Entonces, el sintético te permite ser más minorista y por ende puedes llegar como a mayor gente. O sea, la capacidad de las personas que quieren, pero que no pueden, los sintéticos los acercan a esa realidad. Muy buen aporte. En realidad los índices sintéticos, un mercado totalmente abierto para todo. Y bueno,
24/7 funcionando, pues es una gran ventaja para poder seguir operando, inclusive los fines de semana. Muy bien, hablamos también en este espacio sobre un broker. ¿Cómo te ha parecido la experiencia con Welltrade? ¿Cuáles fueron esos eh, valores importantes que viste dentro del corporativo? Y bueno, dame tu opinión personal sobre el broker, que es importante que la audiencia sepa y tenga confianza de dónde invertimos el dinero. Ok, John, bueno, yo pienso que lo que tiene positivo a través del el tiempo que he estado ahí, creo que es la seriedad con los retiros y los depósitos, que me parece supremamente importante que cuando uno quiera retirar esté su dinero ahí para el retiro. Son súper rápidos, eso te genera confianza en que si uno hace un depósito y está invirtiendo en ese broker, pues vas a tener el dinero en el momento en que lo quieras O retirar. sea, no hay ningún tipo de trabas Nada, ni para nada. Hasta el demoras, momento no he súper conocido rápido. ningún caso. Tengo ya pues gente trabajando ahí y no he conocido ningún caso donde haya como ese tipo de inconvenientes. Entonces eso se lo pienso que es un aspecto bastante positivo. Importantísimo eso, pues entender que cuando nosotros tenemos una inversión dentro de un broker, hay que controlar mucho la gestión del capital y sobre todo tener la facilidad de retirar cuando queramos. Exacto, para mí Entonces, eso es muy un bien, punto. punto positivo. ¿Qué otro punto consideras Bueno, a importante? nivel operativo, yo que soy trader, yo creo que Trade tiene algo muy positivo y es que los gráficos no se detienen. O sea, Porque, es claro, constante, es seguido, constante y no es que se me paró el gráfico a las 5 de la un tarde ambiente muy estable. con una operativa donde uno tenía algo abierto y entonces empieza esa incertidumbre de si cuando vuelva al sistema vas a estar en rojo, si te sacó perdiendo y te quemó la cuenta. O sea, todo ese tipo de cosas generan confianza en el trader y te da la oportunidad de que hagas tu trading de manera real, tranquila, de que si es mi stop loss está ahí, que sepa que es un stop loss que se va a mantener, que se va a respetar, no que hubo deslizamiento y entonces ya tu plata desapareció porque simplemente el broker se desestabilizó. Entonces nunca me ha pasado algo de ese tipo ahí y creo que también es un punto súper importante y a favor. ¿Qué le dirías a las personas que empiezan con miedo? Porque ese fue el tema en algún momento del podcast. ¿Qué le dirías a estas personas sobre el miedo ya con tu experiencia y demás? Bueno, John, que los miedos son para vencerlos, los miedos son para afrontarlos, que bienvenidos a este mundo, infórmense, el trading no es el malo, creo que es dar con personas que en cualquier lugar pues van a tener la capacidad de aprovecharse de tu inocencia o de tu desconocimiento, por eso les invito a informarse, les invito a generar su propia operativa, a conseguir un guía que sea responsable, alguien que tenga la capacidad y la experiencia para conectar contigo de una forma educativa y de una forma exponencial positivamente. Creo que te guíen todos los procesos porque son varios procesos los que uno vive como trader. Entonces, nada, invitarlos a que si quieren conocer, si quieren probar, pues que se vuelvan buscadores de información, pero no información general, que creo que hay mucha, pero toda la información no te va a servir. O sea, siempre va a haber un filtro de información y creo que ahí es donde el guía o tu mentor viene a ser parte de fundamental de ese proceso. Te iba a preguntar sobre un mensaje motivacional, pero creo que ya lo dijiste. Me gusta esa frase, los miedos son para vencer. Es una frase que queremos dejarles en este podcast, en este episodio. Cata, agradecido contigo. A ti Gra- muchísimas gracias. gracias por el espacio, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo te conseguimos? Bueno, como Cata Trader estoy en todas las redes, en el Telegram, en el TikTok, en Instagram. ¿Haces sesiones, mandas Sí, señales? hago ¿Cómo live. trabajas? Hago lives y también tengo un grupo más pequeño donde hago operativa diaria totalmente gratuita. Yo no cobro por ninguno de mis servicios. Es más un acompañamiento que me gusta hacer a las personas que quieren dedicarse a eso. Entonces, de forma, digamos, trabajamos en equipo. Yo aprendo mucho de las personas y ellos aprenden de mí, de mi experiencia. Bueno, muy bien, familia.
Weltre, ya escucharon a Cata. Gracias nuevamente por estar acá. Siempre bienvenidos todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como John Wells. Sigan a esta gran mujer emprendedora, bastante visionaria con lo que hace y bueno, que tienes un conocimiento muy amplio. Este podcast fue muy técnico, pero bueno, también tocamos temas importantes como vencer tus miedos. Recuerda eso siempre, es fundamental que con todo en la vida puedas vencer esos miedos y temores y avanzar. Cata, de verdad, muchas gracias a ti y bueno, nos vemos entonces en una próxima Muchísimas gracias. oportunidad. Nos vemos pronto, que estés bien. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, familia, invitándolos a que se suscriban, compartan y le den like y déjenme sus comentarios. Quiero saber sus preguntas y bueno, en una próximo episodio bastante interesante, bastante chévere. Gracias.